Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el licenciado Luis Jorge de la Cruz Amieva. Él es director general de Cultura, Educación y Deporte en la delegación Álvaro Obregón. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, de veras, buenas noches. El motivo de, Alejandro, el motivo de nuestra visita para todo el auditorio es estar haciendo una cordial invitación a al auditorio para que nos visiten ahora en San Ángel. ¿Sí? En la delegación Álvaro Obregón estamos llevando a cabo la 159 edición de la Feria de las Flores. El mejor traje con el que se puede vestir San Ángel, la delegación Álvaro Obregón, es esta, ¿no? El de las flores, verdaderamente es una belleza. Y la Ciudad de México, desde luego, es una feria con 159 años de tradición, que en esta ocasión se ha retomado el concepto típico de las flores, ¿Sí? Definitivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en una celebración como estas? Bueno, tenemos la presencia de floricultores de toda la gama en toda la Ciudad de México. Tenemos unas grandes festividades también. Tenemos habilitadas algunas sedes culturales, desde luego, que se enmarcan en la delegación Álvaro Obregón, como es la Casa Jaime Sabines, Centro Cultural San Ángel, el mismo Museo del Carmen, ¿Sí? La misma Iglesia del Carmen que se encuentra ahí, el jardín muy típico que es San Jacinto, enclavado en el corazón de San Ángel, y muchas otras sedes. ¿Qué tenemos? Tenemos cultura, tenemos música, tenemos las flores, desde luego, y la sede principal. Eso sí lo quiero destacar muy bien, que a nombre de nuestra jefa delegacional, la licenciada María Antonieta Hidalgo Torres, hoy, en esta ocasión de la 159 edición, nos está instruyendo llevar a cabo una fiesta cultural, retomar el principio básico de lo que es la Feria de las Flores. Y en La Bombilla, en este parque que precisamente el día de ayer se acaba de reinaugurar. Remozado, quedó espectacular. Exactamente, con estas fuentes, con estos espejos de agua. Hoy estamos iniciando nuestra Feria de las Flores. Ahora, estas actividades culturales, ¿para quiénes están dirigidas? ¿Puede acudir cualquier capitalino, cualquier visitante? ¿La entrada es gratuita? Por favor, cuéntanos. Fíjate que todo es gratuito. Coincide el día 16 de julio, es el día que se celebra la Virgen del Carmen, pero también coincide en una oferta turística como una oferta cultural, porque salen todos de vacaciones. Sí, comienzan las vacaciones. Estamos esperando a toda la gente que venga a visitar a la Ciudad de México, que sepa que en la parte poniente de la delegación de la Ciudad de México existe esta Feria de las Flores. Es gratuita, es para todo público, les va a gustar mucho. Se van a fascinar. ¿La fiesta hasta cuándo se extenderá? Es del 16 al 24 de julio. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a ustedes y estar al pendiente de las actividades, conocer a detalle para ubicar desde luego las sedes y también pues cuáles son las actividades mismas? Nosotros tenemos un gran desplegado por medios de comunicación, tenemos las redes sociales, tenemos la página del gobierno delegacional www.dao.gov.mx. Donde está toda la información requerida. Estamos haciendo un gran despliegue para que nos visite toda la comunidad. Luis Jorge, en algunas ocasiones ustedes toman alguna flor, alguna especie de la flor en particular. Este año será el caso. ¿Honrarán alguna en particular? Sí, fíjate que la Feria de las Flores, su esencia básica está en la dalia, la flor de la dalia. ¿Sí? Una flor endémica, que también tiene su patronato y está considerada como una flor nacional, es la flor de la dalia. El día sábado a las 11:30, por ahí así, estaremos sembrando la dalia con las diferentes autoridades que nos van a estar acompañando. ¿Eso dónde se dará? Eso se dará en La Bombilla, exactamente en Avenida de la Paz e Insurgentes, en el Parque de La Bombilla, hoy reestrenado. Además, el acceso es bastante sencillo, por el Metrobús se puede hacer. También está muy cerca la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3. Y prácticamente todo está pues a distancia de caminata. Fíjate que es un lugar estratégico y lo rodean varias avenidas principales, Patriotismo, Revolución,
Insurgentes, Avenida de la Paz, toda esta zona del poniente de la ciudad tiene que confluir en el Parque de la Bombilla. San Ángel siempre tiene cosas extraordinarias por ofrecer, no es la excepción. Luis Jorge, gracias por traernos esta invitación. Gracias y lo estamos esperando por allá. Ahí estaremos todos. Muchas gracias. Excelente noche.